¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana conversamos con el subdirector de la Policía Nacional Civil acerca del estado de la delincuencia, el estado actual. Hoy, en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana se encuentra con nosotros el subcomisionado Howard Cotto. Él es el comisionado Howard Cotto, debo decir, subdirector de la Policía Nacional Civil. Buenos días, comisionado Cotto, a República. Muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes una vez más. Comisionado Cotto, preocupante es las cifras que hemos visto nuevamente han subido de homicidios, 15 homicidios diarios en el mes de marzo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en general hemos tenido efectivamente un incremento en las últimas semanas. Ha habido un comportamiento que se puede llamar un tanto errático. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos 7 homicidios, antier teníamos 6, pero hemos tenido otros días con 15 y este mes hemos llegado incluso a días que hemos tenido poco más de 20, ¿verdad? Esto responde a varias razones. Sin embargo, si tuviéramos que hacer una síntesis de la situación, podríamos decir que la mayoría de hechos de este tipo que nos reportan durante este mes o en lo que va del año obedecen mayoritariamente a la acción de grupos pandilleriles. La mayor cantidad está reflejada de esta forma. Hemos tenido la mayoría de estos casos cometidos entre grupos delictivos contrarios, pero también en lo que va del año hemos estado reportando una cantidad significativa de homicidios en los cuales los miembros de estas estructuras criminales han atentado contra la vida de miembros de su propia organización criminal, ¿verdad? Esto en alguna medida y de acuerdo a la información que tenemos obedece a alineamientos y acciones que ellos han realizado encaminados a una especie de depuración interna. De hecho, hemos podido tener acceso a algunas fuentes de información que nos confirman una actividad bastante fuerte en esa dirección, ¿verdad? En la acción de atentar contra personas de la misma estructura criminal. Ahora, esta depuración interna de la que usted está hablando tendrá que ver con el hecho de que los líderes históricos fueron trasladados a penales donde permanecen incomunicados, y al permanecer incomunicados se percibe un vacío de poder y básicamente lo que se está disputando son nuevos liderazgos, llamémoslo así, dentro de las estructuras pandilleriles. Enfrentamos eso, enfrentamos también el temor de estos cabecillas que han sido aislados de perder el control de su propia estructura, y que eso ha llevado a tener acciones mucho más drásticas al interior de sus mismas estructuras criminales. Por ejemplo, quitándole la vida a personas que en algún momento ellos sospechan que estando dentro de sus filas han dado información o que se han quedado con fondos producto de las extorsiones o cualquier acción que en otro momento podría ser tomada por ellos o que su respuesta sean acciones de otro tipo que no sean el homicidio.
en este caso sí es así. Ahora, la información que ustedes manejan en este momento arroja la evidencia de que efectivamente se está produciendo un relevo sangriento de los liderazgos pandilleros. No podríamos hablar todavía de un relevo, porque en primer lugar tendremos que entender que la fecha en la cual estos cabecillas de estructuras criminales han sido trasladados al centro penal de máxima seguridad es bastante reciente, ¿verdad? Más bien, como repito, la acción va encaminada a mandar hacia el interior de sus propias estructuras el mensaje de que ellos siguen teniendo un peso, un liderazgo, una especie de presencia, es decir, que lo que ellos ordenan continúa teniendo un eco, y que cualquier acción tendiente a lo contrario, ellos lo pueden manejar por la vía del homicidio. Y ahora, esa orden que los cabecillas de pandillas habrían dado a sus tropas en la calle, ¿cómo la hicieron llegar? ¿La hicieron llegar antes de ser trasladados al penal de Zacatecoluca, o incluso desde Zacatecoluca ellos tienen la capacidad de comunicarse con la gente que está en la calle? Bueno, nosotros sabemos que previo a que se dieran los traslados, ellos ya manejaban la posibilidad de que esto sucediera, porque debemos recordar que al interior de los centros penales y de acuerdo a lo que establece la legislación, previo a realizar los traslados, de hecho eso fue comunicado públicamente después que se hicieron, se hacen unas evaluaciones, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Entonces, con la simple evaluación, no obstante se hizo a más de los detenidos o recluidos que fueron trasladados, pero ellos presupusieron que esta sería una posibilidad, ¿verdad? Entonces ellos tuvieron reuniones previas con los reos que quedaban en los centros penales, que no iban a ser trasladados en esa dirección. Ahora, ¿había alguna manera, algún procedimiento, digamos, que estuviese contemplado dentro de la ley para que estos cabecillas pudiesen ser trasladados casi sin previo aviso, de tal manera que no tuviesen oportunidad de hacer llegar este mensaje? Lo que sucede es que hay procedimientos que deben hacerse. En primer lugar, hay que hacer una evaluación de cada uno de los detenidos. Así está regulado y es un requisito realizarlo, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente ellos, mientras se encontraban en otros centros de detención, tenían una comunicación ágil al momento incluso de que estos reos van a ser extraídos de un centro penal para ser trasladados a otro. Hay una labor previa de aislamiento a fin de guardar las medidas de seguridad y cumplir con este tipo de protocolos. Entonces, esos son momentos en los cuales ellos pueden aprovechar para tener como las últimas comunicaciones con reos que quedan en los centros penales y dar órdenes de este tipo. Ahora, comisionado Coto, sabemos que políticamente la tregua ha sido sepultada, pero quisiera conocer su opinión de carácter técnico, si efectivamente esto que se le conoció como tregua, técnicamente, desde el punto de vista policial, realmente fortaleció a las pandillas, o efectivamente era un camino para la pacificación de este país, como otros piensan. Mire, evidentemente que la tregua, si bien fue una acción que vino a tener una disminución de los hechos delictivos, no puede decirse que constituía una solución.
En ese sentido, nosotros consideramos que la tregua no ha sido una medida que ha venido a aportar a una solución real de la problemática de la violencia y la delincuencia, ¿verdad? Hay medidas que tienen que ser mucho más integrales y claras en torno a la solución del problema. El fenómeno de la violencia y la delincuencia es un fenómeno complejo que no depende de soluciones simples o aisladas, ¿verdad? En ese sentido, pues las autoridades han dado una clara muestra de no estar, o hemos dado una clara muestra de no estar en congruencia con ese planteamiento de la tregua. Incluso recuerdo que todavía hasta pocos días antes de los traslados de estos cabecillas hacia el Centro Penal de Máxima Seguridad, se manejaba, se especulaba e incluso había quienes se animaban a confirmar la existencia de una tregua, una negociación o como se le quiera llamar, pero ha quedado evidenciado que eso no es así. La operatividad policial ha continuado siendo muy fuerte. De hecho, esta semana es una de las semanas en que hemos demostrado durante el mes de marzo una operatividad muy grande. El día de ayer, por ejemplo, presentábamos los resultados de una importante operación. Hoy por la mañana estaremos presentando los resultados de una gran cantidad de operaciones muy significativas, con una cantidad de detenidos muy fuertes, por medio de órdenes administrativas giradas por la Fiscalía, que revelan una fuerte coordinación entre policía y Fiscalía en materia de investigación de hechos delictivos bastante significativos. Hoy lo podremos ver durante la mañana. Bueno, definitivamente me gustaría que tocáramos el tema, pero antes de abordar esa temática, quisiera que escucháramos algo que dijo el ministro Benito Lara, ministro de Seguridad, el año pasado cuando se trataba del tipo de intervenciones que se pretendía, aunque no dio detalles, tener en algunas comunidades problemáticas. Escuchamos. El gobierno local debe ser infaltable, empresas privadas, iglesias católicas, evangélicas, etcétera, para en conjunto hacer como el plan, ¿verdad? El plan de intervención. Porque se supone de que tenemos que llevar cambios de orden estructural ahí en el lugar. La gente debe ver al final que tiene también oportunidades, la juventud, porque no se trata de ofrecerle únicamente la cárcel, ¿verdad? Sino que se trata de ofrecerles otro tipo de oportunidades. Ahora, eso era algo que decía el ministro de Seguridad, pero quisiera complementarlo también con lo que dijo el presidente Sánchez Serén a mediados del año anterior, cuando se trataba de entrar también a las comunidades. Escuchemos. Pero también vamos a garantizar de que en los municipios donde hay violencia vamos a desplegar con mayor capacidad la formación de la inteligencia policial para golpear, desplegar de mejor forma las unidades policiales y las unidades de ejército para llevar mayor tranquilidad a esas comunidades. Bueno, estamos ya casi entre 6 y 8 meses de que estas declaraciones se dieron. La pregunta es si han subido los homicidios. ¿Es porque este tipo de movimientos dentro del plan no dan resultados tan a corto plazo como quisiera la gente? No, mira, aquí hay un conjunto de elementos que hay que analizar. De hecho, no conozco bien, porque la nota de las declaraciones del ministro es bastante corta, no recuerdo en qué contexto las habrá dado, pero casi sin temor a equivocarme, las preguntas que se le pudieron haber hecho son acerca de las funciones de la policía comunitaria, porque esos elementos que él plantea ahí se refieren precisamente a eso. Y es que mira, el gran reto en esto del despliegue de la policía comunitaria y de la atención o de la
de la visión de la acción preventiva del gobierno, del Estado, en materia de violencia y delincuencia, es precisamente eso que él mencionaba. Es decir, el despliegue de la policía comunitaria pretende que no haya ninguna parte, ningún lugar habitado de nuestro país que no cuente con la designación de un miembro de la institución que esté encargado de atender y de aportar a la solución de los problemas de violencia y delincuencia. El gran reto, y que en parte por eso se da el nombramiento también el día de antier por parte del presidente, el comisionado presidencial en asuntos de seguridad, es por eso, porque uno de los grandes retos es la articulación del trabajo de las diferentes instancias gubernamentales, no gubernamentales, de la empresa privada, de los gobiernos locales, como lo decía el ministro, en función de la prevención de la violencia y la delincuencia. Es decir, el despliegue de la policía comunitaria o del modelo de policía comunitaria por parte de la Policía Nacional Civil presupuesta que la acción debe de ser de forma coordinada y microlocalizada, es decir, saber identificar cuáles son los problemas que hay en cada comunidad. Tú puedes vivir en una colonia y a 5 minutos de tu casa hay otra colonia cuyos problemas no necesariamente son iguales, son los mismos. Entonces, allí, por un lado, por el otro, es que cuando a nivel comunitario se analizan cuáles son los problemas que más generan violencia y acciones delictivas en ese territorio determinado, te das cuenta que para su solución hay muchas acciones que no dependen únicamente de la acción policial, sino que demandan de la acción de otros actores. Ya decíamos, gobiernos locales, otras instituciones del Estado, la empresa privada, organismos no gubernamentales, los jóvenes, etc. Entonces, lo importante o uno de los grandes retos es poder articularlo. Ahora, lo otro que hay que mencionar, y que ya lo decías o lo abordabas en este momento, era que los resultados de esa acción preventiva no son tan de corto plazo como lo son las acciones operativas de represión del crimen, de captura. Es decir, los procesos investigativos dilatan relativamente poco y tienen un resultado inmediato con la captura, ¿verdad? Las acciones preventivas no tienen esa misma lógica. La gente a veces plantea, sí, pero lo que necesitamos es reprimir al delincuente. Lo que necesitamos son las dos cosas, ¿verdad? Porque si tú haces un análisis retrospectivo de eso, ves que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, en materia de investigación y en materia de detención de personas que pudieran haber cometido delitos, tiene un alto nivel de efectividad. Si no fuera así, no tuviéramos unos centros penales que tienen capacidad en su conjunto para 10, 12, 15 mil personas, no sé, y que los tenemos con casi 30.000, con bartolinas policiales que tenemos otros 5.000, que reflejan el nivel de actividad, de la actividad represiva por parte de la policía. Pero sin embargo en la calle continúas teniendo un problema de incidencia delictiva, de violencia y delincuencia alto, con lo cual la acción preventiva se vuelve fundamental para que la acción represiva tenga un éxito real en la incidencia que tenemos a diario en nuestro país. Ok, pues nos vamos a la pausa y ya regresamos, y cuando volvamos hablamos de los municipios donde ya está desplegada la policía comunitaria. Ya volvemos.
y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Comisionado Cotto, hace unos minutos escuchábamos lo que decía el presidente Sánchez Serén y el ministro Lara. Parece que son dos momentos, de hecho, de una estrategia integral. Una es, sí, tenemos que entrar a las comunidades para pacificarlas, es lo que entiendo. Y por el otro lado, a largo plazo tenemos que empezar a trabajar en prevención, pero se empieza desde ya. Ahora, vamos por pasos. ¿En cuántos municipios se encuentra ya desplegada el modelo de policía comunitario? ¿Y estos municipios bajo qué categoría caen? ¿Bajo los extremadamente peligrosos o poco peligrosos? A ver, mira, Carlos, es que el modelo de implementación de policía comunitaria no parte tanto del concepto de desplegar primero en ciertos municipios o en otros. Si la pregunta se refiriera a que en cuántos municipios hemos desplegado el modelo de policía comunitaria, yo te digo en todos. Lo que sucede es que si nosotros hablamos de un nivel de presencia que ya se acerca al 80%, ¿verdad?, de despliegue, nos referimos al hecho de que estamos hablando del país entero. En todos los municipios hemos realizado, en unos más, en otros menos, acciones de despliegue o de presencia con el modelo de policía comunitaria. El 20% aproximado que nos falta es en muchos municipios también, porque no hemos culminado en su totalidad la cobertura de cada uno de los municipios. El modelo no se basa en abordar un municipio, coparlo o terminar de cubrirlo y luego el otro, sino más bien estar en un municipio e iniciar el proceso de despliegue en todos ellos, ¿verdad? Y ahorita hay algunas partes de municipios, de varios municipios, en donde no ha culminado este despliegue de policía comunitaria. Es decir, porque el modelo parte del principio de microlocalización, que ya hablábamos un poco de esto. Es decir, el tener presencia por medio de un elemento policial. La metodología que nosotros hemos utilizado es la de subsectorización. ¿A qué nos referimos con esto? De acuerdo al despliegue de la Policía Nacional Civil y la división del territorio nacional para atenderlo por medio del sistema 911, nosotros en su momento, muchos años atrás, creamos el concepto de zona. En un municipio se divide en varias zonas y cada zona se divide en sectores. Esto lo elaboramos hace muchos años ya, como digo, para efectos de la cobertura territorial por medio del sistema de emergencia 911. Hoy estamos montando sobre ese esquema el modelo de policía comunitaria, pero como los sectores siguen siendo grandes, entonces tomamos la decisión de esos sectores dividirlo en subsectores, donde hemos utilizado criterios uniformes a nivel nacional. Y ahora sí, en cada subsector, ¿verdad?, del país, de acuerdo a nuestra división, estamos asignando a un miembro de la Policía Nacional Civil. Y esa es quizás una de las más grandes virtudes del modelo de policía comunitaria, ¿verdad?, que tenemos nosotros acá. Es el hecho de que en cada subsector ya definido, son un poco más de 2.100 sectores en los que hemos dividido el país. En cada subsector tenemos a un miembro de la Policía Nacional Civil con nombre, con apellido, con teléfono, con número de ONI, con un rostro que se identifica con ese fragmento de la sociedad. ¿Qué es ese subsector? Pues depende de qué estemos hablando. En el área urbana puede ser un barrio, puede ser una colonia. Hay colonias en San Salvador que son muy grandes y entonces las hemos tenido que dividir, y dentro de una misma colonia, por ejemplo, tener varios subsectores. En la zona rural estamos hablando de cantones, de caseríos, también donde los cantones y caseríos son muy grandes, los dividimos en 2 o 3 subsectores.
de forma tal que cada policía tenga un elemento territorial que cubrir y que sea manejable, por decirlo así. Ahora, surge la pregunta, porque esto lo debo aclarar, si se nos pregunta, y si ustedes están hablando de que un miembro de la policía cubre un subsector, ¿estos elementos de la Policía Nacional Civil andan solos? No, ¿verdad? Nosotros tenemos el concepto básico, aunque en algunas unidades pueda variar, dependencia de sus características, pero en la generalidad nuestro concepto básico de patrulla son 3 elementos, ¿verdad? Y estos 3 elementos se conducen juntos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que entre esos 3 subsectores cada elemento policial, cada agente policial es responsable de un subsector. ¿Cómo llega ese miembro de la Policía Nacional Civil a ese subsector? ¿Llega solo? No, llega acompañado de 2 elementos más. Pero ese policía, con nombre, con apellido, con teléfono, con ONI, es el responsable de realizar el trabajo de policía comunitaria. Él se convierte en el referente de la comunidad para atender los problemas que ahí se den, acompañado por otros 2 elementos que luego pasan a otro subsector donde el responsable es otro y el que era responsable de este subsector va como acompañante o respaldo de un miembro de la institución. Entonces eso nos permite, si se quiere decir, personalizar la presencia. Cuando hay reuniones comunitarias, la comunidad a quien invita es a ese policía, y por eso es que nosotros, y por cierto el Canal 33 ha cubierto muchos de esos eventos, ahí estoy tratando de explicarlo. Por eso es que nosotros, incluso personalmente, el director, mi persona, los subdirectores, los jefes regionales, hemos acompañado lo que ustedes por los medios de comunicación han visto como lanzamiento de policía comunitaria. ¿Qué es esto? Es la presentación, es decir, reunir a la comunidad y decirle, miren, señores, señoras, niños, jóvenes, el policía encargado de este subsector es él. Él va a dar unas palabras a ustedes, les va a decir cómo se pueden comunicar con él, y él es su referente. Cuando ustedes tengan reuniones, cuando ustedes tengan una eventualidad, él es la persona referente para Ahora, comisionado Coto, las personas seguramente en casa se estarán preguntando, bueno, ¿cuándo va a dar entonces resultados que podamos percibir y esto contribuye a la disminución de los homicidios? ¿Y cómo va a funcionar eso? Es decir, la presencia de este oficial en ese subsector por despliegue de su poder y autoridad, ¿va a disuadir a los delincuentes o el delincuente se va a ver disuadido porque este oficial tiene la confianza de la gente y la gente está denunciando? Correcto, es precisamente eso. Es decir, al final lo que debemos de entender es que el modelo de policía comunitaria no es otra cosa que tender un puente en la relación policía-comunidad. Es decir, que el concepto de policía para la gente no sea etéreo, no sea un cuerpo, una institución, un nombre, sino que eso, el concepto de policía en una comunidad tenga un nombre, un apellido, sea una persona, pues, ¿verdad?, con la cual se pueden entender, con la cual pueden compartir información. Claro, hay que entender, como decíamos al principio, Carlos, que si nosotros entendemos que hay una microlocalización de la problemática, las dinámicas varían, ¿verdad? ¿Cuándo va a haber un éxito de esto? Es que la respuesta no puede ser absoluta, porque podríamos decir, por un lado, que hay lugares donde ya estamos teniendo muy buenos resultados producto de este trabajo. Hay otros donde lo es menos. Más bien la pregunta sería, ¿de qué depende esto? Del éxito o de la celeridad de los resultados. Bueno, en algunos lugares hemos sido muy exitosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos logrado la articulación de los esfuerzos de los diferentes entes, ¿verdad?, para la atención de los problemas. Muchos de los problemas que, por cierto, no están solo en manos de la policía, sino de otros actores. Pero hay otro factor fundamental, fíjate,
que incide mucho en esto. Y lo quiero decir con mucha claridad. ¿Dónde es más difícil y dónde es más complejo? ¿Dónde se avanza más rápido y dónde se avanza más lento? ¿Sabes cuál es el factor fundamental? Los niveles de organización existentes en esa comunidad. Si nuestro policía, que es presentado, que es lanzado al trabajo de policía comunitaria, llega a un sector, un subsector, donde hay un alto nivel de organización social, las cosas avanzan muy rápido. Es decir, donde hay, por ejemplo, clubes o de repente la iglesia es muy fuerte, tanto católica como protestante. Los vecinos están organizados, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando un policía llega a un lugar, ¿verdad? El comisionado Coto llega a un lugar donde el habitante es Carlos y tú me dices, mira, no te preocupes, que aquí, ¿qué necesitas? Hablar con todos, yo te los convoco mañana, ¿verdad? Y vamos a ver, aquí tenemos comisiones de esto, para atender aquello, estamos articulados con tal ministerio, que sucede en muchos lugares, ¿no? Entonces eso facilita el trabajo del policía. Pero si el policía llega a un sector o un subsector, que también no sucede, donde dice, no, mire, yo de este asunto no quiero saber nada, yo si oigo algo en la calle, yo cierro y a la mañana siguiente salgo y veo qué sucedió, aquí sálvese quien pueda, aquí nadie está organizado, ahí es más complicado. Porque hay que hacer una labor de organización social, ¿verdad? Que en otros lugares ya está presupuestada, ya está hecha, y que el policía, cuando quiere transmitir su mensaje, cuando quiere realizar acciones de efectividad, ya hay una comunidad organizada, ¿verdad? Por ejemplo, atender los factores de riesgo que hay. ¿Qué porcentaje de las comunidades que ustedes han investigado en El Salvador tienen esa organización social comunitaria, digamos, con la que el policía puede interactuar de buena manera? ¿Y cuál es el porcentaje de comunidades donde la organización comunitaria es la pandilla? Mira, no te podría dar ahorita el porcentaje, ¿verdad? Esos índices de medición incluso la policía en este momento no los tiene, tal vez algunas otras entidades del Estado, pero sí te podría decir que el parámetro de avance es ese más que otro. Hay algunas personas que me han preguntado si el factor que más frena es la presencia de estructuras criminales. Y yo les digo, bueno, sí, ese factor afecta, pero sin embargo, la práctica nos ha ido demostrando que donde es más difícil el trabajo, por llamarlo de alguna forma, es donde menos organización social se encuentra. Y donde es más fácil, es donde más se está organizada la comunidad en función de la solución de los problemas. Cuando se llega a una comunidad, el policía empieza a participar activamente. ¿Qué empiezas a encontrar? El policía hace un diagnóstico, ¿no? Está dentro del proceso de implementación del modelo realizar un diagnóstico que tiene una gran virtud. No es un diagnóstico del país, no es un diagnóstico del departamento, ni del municipio. Es un diagnóstico de una comunidad concreta que, como hablábamos al principio, tienen problemas diferenciados. Pero cuando hacemos ese diagnóstico microlocalizado del problema, ¿qué encuentras? Principalmente factores de riesgo. ¿Cómo atiendes los factores de riesgo? ¿Solo con acción policial? No se pueden atender con solo acción policial. Los factores de riesgo se atienden por medio de la comunidad organizada. Y es ahí donde sientes la fortaleza o donde sientes el vacío. Okay. Para cerrar este punto, comisionado Coto, una última pregunta. En otros países donde se ha aplicado este modelo de policía comunitaria, y es para tener una referencia, ¿cuánto tiempo aproximadamente ha tomado pacificar zonas? Lo que pasa es que el concepto habría que ver qué se entiende por esto de pacificación, y eso es por un lado. Por el otro, Carlos, es lo siguiente, que fíjate que un modelo de asignación personal de policías por cada subsector no lo conocemos. Es decir, la forma de implementar los modelos de policía comunitaria que ya se realiza en muchos lugares del mundo no son exactamente iguales. Es decir, los procesos con los cuales las policías abordan en cada país este modelo, que no es otra cosa que el aproximarse a la gente
tener un contacto mejor con la población, tiene al fin de cuentas en el mundo muchos diferentes tipos de herramientas. Bueno, básicamente, en nuestro país, este modelo de zonificación, sectorización y subsectorización, encargando a un elemento policial de la patrulla de cada subsector, no lo tenemos en otro lugar. De ninguna forma estoy diciendo que nuestro modelo es mejor que otro, no es esa la idea. Es simplemente plantear que es distinto. Cuando uno conoce las experiencias que se implementan en Sudamérica, que se implementan en Norteamérica, en Europa, son distintos, incluso entre ellos es distinto. Entonces no nos podríamos atrever a dar una franja de tiempo de cuándo podríamos nosotros ver, digamos, una disminución notable de la violencia. Si tú lo planteas de cara al el modelo de policía comunitaria, hay que decir que este es una medida muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, que va a coadyuvar a esto. Claro, no es la única. Uno de los grandes retos, por ejemplo, es la articulación, como ya decía, de el trabajo de los diferentes actores sociales en un lugar determinado. Eso sí es fundamental para la solución integral al problema. En esto hay que decirlo, Carlos, creo que lo he comentado aquí en tu programa más de alguna vez, es que el problema de la violencia y la delincuencia no es un asunto de varitas mágicas, ¿verdad? Ni de soluciones únicas. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa y ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Comisionado Cotto, algunas personas tienen una visión optimista de lo que se va a hacer este próximo jueves, la Marcha por la Vida y la Justicia, pero otros piensan que esto de repente es un signo vacío. ¿Cuál es su lectura de este evento? Bueno, no comparto el hecho de que se plantee como un signo vacío y que en general se vea con pesimismo. En primer lugar, a cada cosa hay que darle una cuota de optimismo, que es lo que mucho nos falta para hacer lo que nos corresponde a cada uno por tener un mejor país. Yo creo que esta marcha, esta movilización es una buena oportunidad para apropiarnos del sentido del respeto a la vida, a la paz, al derecho a vivir en un país libre de violencia y de delincuencia. En algunos momentos se ha querido relacionar esta movilización con la solución concreta de los problemas que vivimos en esa materia. Y no recuerdo yo haber escuchado a ningún miembro del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia expresar algo así. Dentro de los objetivos incluso de la movilización no se contempla como una alternativa para reducir los homicidios a partir del viernes. No se trata de eso. Yo creo que nuestro país sí necesita de expresiones que den sentido de unidad en torno a un problema como la violencia y la delincuencia. Nosotros desde la Policía Nacional Civil, por ejemplo, consideramos que debe de existir más que una vocación político-partidaria en torno al tema de seguridad, una verdadera integración que nos permita salir adelante de un problema que a la larga nos afecta a todos, que algunos plantean que si beneficia aquí, beneficia allá, pero que a la larga, a la hora de poner en la balanza de forma estratégica todos los problemas a nivel nacional,
nos afecta a todos y debe de existir una plataforma mínima, ¿verdad?, de entendimiento en torno al tema de la seguridad. Yo creo que quizás todos los otros temas, habrá uno que otro por ahí también, pero en general todos los otros temas podrían ser objeto de debates, de diferencias de opinión, etcétera. Pero el tema de la violencia y la delincuencia debería ser un factor que en realidad nos una. Yo creo que ese es el sentido general. Ahora, la Policía Nacional Civil en esta movilización cumple un papel que tiene que ver más con garantizar la seguridad, es decir, tiene un papel predominantemente técnico, por llamarlo así, en asegurar que se realice bien, ¿verdad?, que las personas que participan se sientan bien en su participación, ¿verdad?, y elementos técnicos de dar seguridad a cada una de las movilizaciones. ¿En qué consistirá este operativo y cuántos elementos estarán desplegados? Bueno, exactamente. Hay que recordar, o partimos nuestro plan, tenemos un plan que parte de la base siguiente. Van a haber movilizaciones de este tipo en todas las cabeceras departamentales del país. Entonces nosotros hemos considerado la presencia en la seguridad de la Policía Nacional Civil en cada una de ellas. En el caso del Gran San Salvador, donde hay una movilización que es la más grande y más significativa, debemos recordar que parte de 4 puntos, es decir, al final es una movilización que en realidad tiene 4 marchas, ¿no?, ¿verdad? Una que sale de las proximidades de Catedral, otra de las proximidades del monumento a Chafik Handal y el semáforo de la Gloria, otra que sale de la Ceiba de Guadalupe y otra que sale del Árbol de la Paz. Entonces son 4. Por tanto, nosotros hemos diseñado 5 dispositivos, uno para cada una de las movilizaciones, de las 4 movilizaciones, y un quinto para la Plaza Las Américas o El Salvador del Mundo, donde es el punto de confluencia de las 4 movilizaciones. Nuestra seguridad va a estar integrada principalmente por elementos de seguridad pública, pero también la Subdirección de Tránsito Terrestre va a jugar un papel importante, en tanto que vamos a ir realizando bloqueos de calle por donde las diferentes marchas vayan pasando. En esta ocasión no vamos a hacer un cierre total de la ruta, ¿verdad?, sino que las unidades de tránsito irán cerrando y aperturando calles en la medida que vaya avanzando, y tenemos un dispositivo especial en la Plaza Las Américas para brindar seguridad a la confluencia de todas las personas que participen, y tenemos otros equipos de reserva que tendremos a la disposición por cualquier eventualidad, así como en cualquier evento de este tipo. Entonces, intuyo que aquellos oficiales que están y policías que están de licencia van a trabajar ese día y probablemente otros trabajarán turnos extendidos. No lo hemos contemplado así, porque después, a la hora de hacer el cálculo, no es necesario. Es decir, algunas unidades especializadas sí tendremos que suspenderles la licencia, pero con la participación mayoritaria, que es de seguridad pública, no hemos contemplado eso como una opción. Creemos que podemos darle cobertura manteniendo el ritmo normal. ¿Aproximadamente cuántos policías entonces participarán en este operativo a nivel nacional? Mira, a nivel nacional se extiende un poco la cantidad. En el dispositivo de acá de San Salvador vamos a tener aproximadamente 930 entre seguridad pública, tránsito, se suman a eso unos 100 más que son de unidades especializadas, pero que no van a tener una participación directa, sino que estarán a llamado. Entonces, si todo transcurre normalmente, los equipos que participarán llegarán a 930 elementos policiales, y
departamentos, pues pasaremos de los 3.000 más o menos. Bueno, con esa idea entonces vamos a la pausa y ya regresamos en minutos. Con mucho orgullo representamos a nuestro país en diferentes canchas del mundo. Hoy queremos cambiar de cancha. Queremos que marches con nosotros en la Cancha de la Paz este 26 de marzo, en la cancha de la no violencia. Yo marcho el 26. Yo marcho el 26. Yo marcho el 26. Yo marcho el 26 por la paz. Yo marcho el 26, yo marcho por la paz. Marcha con nosotros este próximo 26 de marzo. Consejo Nacional por la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Para los activos, Super Pack Express. Recibe $3 en saldo a todas las redes. Más 50 megabytes de navegación, más Facebook y WhatsApp gratis. Y mensajes ilimitados a Red Claro. Todo en uno y por solo $1.50. Actívalo ya desde tu prepago marcando *555 numeral. Super Pack Express. Para hablar, navegar y mensajear, todo en uno. ¡Claro que sí! Nacimos aquí, crecimos contigo y trabajamos contigo, creyendo en tus sueños y en tus necesidades. Por eso nuestros créditos amigables te ayudan a vencer obstáculos, realizar tus sueños, construir tu futuro y darte un presente. Creemos en ti y estaremos siempre apoyándote a ti y a tus hijos. Porque somos salvadoreños, somos tu gente, somos BTS, tu banco amigo. Club Daima te pone a chatear con tus amigos de Facebook en tu celular. Envía chats al 1081 y descarga Facebook Chat totalmente gratis. Únete ya a Club Daima y conéctate con tus amigos de Facebook en cualquier lugar. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y descarga el contenido más divertido sin límites. En la vida hay momentos incómodos ocasionados por el mal aliento. Para evitarlos existe Sana Bucal en sus dos presentaciones, spray y gotas. Sana Bucal te mantiene libre de bacterias y con buen aliento. Además evita caries, herpes y llagas bucales. Para una limpieza bucal completa, yo como odontóloga te recomiendo Sana Bucal. Innovación de Laboratorios Suizos. Es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Comisionado Cotto, nos queda poco más de un minuto para una última reflexión y quiero que la haga usted luego de escuchar la pregunta que nos hace un amigo televidente que siempre nos mira desde Santa Rosa de Lima. El señor Fausto Sorto nos dice: los motivos que generan la marcha son muchos y conocidos de sobra por todo el país. Entonces, ¿es necesario hacerla? Sí, yo creo que es necesario hacerla porque es necesario expresar públicamente la vocación que cada persona tiene, que cada conglomerado tiene. Es decir, darle un sentido de unidad al país en torno a un problema que solo puede ser abordado de esa forma, unido. Es decir, el problema de la violencia y la delincuencia en nuestro país es un problema que tiene que ser percibido por todos como algo que todos estamos dispuestos a aportar algo para solventar, que todos estamos de acuerdo en que es uno de los factores que más afecta el desarrollo de nuestro país, y en ese sentido expresarlo públicamente es importante. Muchísimas gracias, comisionado Cotto, por haber estado esta mañana en República. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todos los televidentes del Canal 33 y tu programa. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.